En una época en la que los reyes parecían figuras lejanas, casi mitológicas, uno de ellos se convirtió, sin proponérselo, en un símbolo de contradicciones y paradojas. Fue un monarca que nunca pisó la tierra, que terminaría por independizarse bajo su nombre. Un rey que gobernó un vasto imperio, mientras luchaba en silencio contra una batalla interna mucho más feroz que cualquier guerra externa. Esta es la historia de Jorge III, el rey que perdió América, y su razón. Jorge Guillermo Federico nació el 4 de junio de 1738 en Londres, en el seno de la Casa de Hannover. Aunque era el nieto del rey Jorge II, su niñez transcurrió lejos del trono, bajo la sombra de su padre, el príncipe de Gales, quien murió cuando Jorge tenía apenas 12 años. Esta pérdida marcó su infancia y aceleró su camino hacia el poder. Educado con una estricta disciplina moral y religiosa, Jorge fue el primer monarca de su dinastía en nacer y criarse en Inglaterra, y también en hablar inglés como lengua materna, un detalle que más tarde influiría en su visión nacionalista del gobierno. Cuando ascendió al trono en 1760, con tan solo 22 años, Gran Bretaña se encontraba en un punto de inflexión. Era un imperio en expansión, pero también una nación enfrentando tensiones políticas y sociales. Jorge III asumió con una visión clara: fortalecer la autoridad real y moralizar la vida pública. No era un rey distante ni frívolo. Por el contrario, se esforzaba por ser un soberano comprometido, trabajador y profundamente devoto de su país. Pero esa misma determinación pronto lo enfrentaría con las crecientes demandas de sus súbditos en ultramar. Bajo su reinado, Gran Bretaña vivió algunos de los momentos más decisivos de su historia moderna. Uno de ellos, sin duda, fue la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Lo que comenzó como un conflicto por impuestos y representación, escaló rápidamente hasta convertirse en una lucha por la autodeterminación. Jorge III se convirtió en la figura que simbolizaba la tiranía a ojos de los colonos rebeldes. Sin embargo, en Londres, muchos lo veían como un rey firme que defendía la unidad del imperio. La derrota en 1783 no solo significó la pérdida de las colonias americanas, sino también un profundo golpe a su autoridad y al prestigio internacional de la monarquía británica. Pese a este revés, el reinado de Jorge III no se definió únicamente por la guerra. Fue también un periodo de grandes transformaciones. Durante su mandato, Gran Bretaña avanzó hacia la revolución industrial, floreció en las ciencias y las artes, y enfrentó el impacto de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Jorge respaldó el desarrollo agrícola, apoyó a instituciones científicas como la Royal Society, y mostró un interés genuino por la botánica y la astronomía. Fue un monarca curioso, de pensamiento meticuloso, que impulsó la construcción del Observatorio de Kew y fomentó el conocimiento como una herramienta de poder nacional. Sin embargo, no todo en su vida fue gloria ni progreso. A partir de finales de la década de 1780, Jorge comenzó a experimentar episodios de inestabilidad mental que alarmaron a la corte y al parlamento. Hablaba sin cesar, tenía alucinaciones, y en ocasiones no podía reconocer a quienes lo rodeaban. La causa de su enfermedad ha sido motivo de debate entre historiadores y médicos. Algunos sugieren un trastorno bipolar, otros hablan de porfiria, una rara enfermedad metabólica. Lo cierto es que su salud mental se deterioró con el tiempo, y durante varios periodos, el reino fue gobernado por su hijo, el futuro Jorge IV, como príncipe regente. Estos años de oscuridad no solo afectaron su imagen pública, sino que también desataron una profunda reflexión en torno al poder real. Por primera vez, el pueblo británico fue testigo de la vulnerabilidad humana de un rey. Ya no era simplemente el soberano sagrado, sino un hombre que sufría, que perdía el control, que era reemplazado por un consejo de regencia. Esta experiencia contribuyó, indirectamente, a reforzar las bases del sistema constitucional británico, donde la figura del monarca se volvió más simbólica y menos ejecutiva. Jorge III murió el 29 de enero de 1820, ciego, sordo y completamente apartado del mundo que una vez gobernó. Había pasado sus últimos años recluido en el castillo de Windsor, bajo el cuidado constante de médicos y sirvientes, rodeado por el eco de sus propios pensamientos. A pesar de los errores y las tragedias, su figura quedó grabada en la memoria británica como la de un rey patriota, tenaz y profundamente humano. Hoy, su legado es complejo, pero innegable. Fue el último monarca británico en ejercer una influencia directa y prolongada sobre las colonias americanas, y el primero en enfrentar las consecuencias del cambio moderno. Bajo su reinado, Gran Bretaña experimentó la pérdida, pero también la renovación.
En palabras que se le atribuyen, pronunciadas en sus días finales: nací para la gloria, pero fui educado en la desgracia. Una frase que resume, con melancolía y lucidez, la historia de un rey que encarnó el esplendor y la fragilidad del poder. En la figura de Jorge III, descubrimos algo más que un monarca del pasado. Encontramos el reflejo de un ser humano enfrentado a su tiempo, a su deber y a sí mismo. Una lección eterna sobre liderazgo, límites y la persistente lucha por mantener la razón. Y sin embargo, a pesar del sufrimiento que marcó sus últimos años, Jorge III dejó una huella profunda en la evolución de la monarquía británica. Su vida, tan llena de contrastes, obligó al reino a redefinir el papel del soberano, alejándolo del absolutismo y acercándolo a una figura más constitucional, más humana. En muchos sentidos, su reinado abrió el camino hacia la monarquía moderna que conocemos hoy, una institución simbólica, arraigada en la tradición, pero limitada por las leyes y sujeta al escrutinio público. Su historia, entre luces y sombras, sigue hablándonos del delicado equilibrio entre poder y deber, entre grandeza y vulnerabilidad.